Bien, abra su Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Esta palabra yo quiero compartírsela porque el Señor ha estado hablando desde la semana pasada que hablábamos sobre los argumentos. ¿Alguien recuerda que hablábamos sobre los argumentos que había en mi boca? Muchas veces nosotros tenemos ciertos argumentos y decimos, es que yo tengo una cierta razón en lo que yo estoy diciendo. Y veíamos cómo Job en el Antiguo Testamento, al decir que él no había hecho nada, quería que Dios escuchara sus razonamientos. Hay veces que así nosotros nos sentimos. No sentimos el respaldo que quisiéramos de parte de Dios, y a veces nos queremos justificar o autojustificar a nosotros mismos. Y yo quisiera que viéramos esto porque es algo que existe en la vida del hombre. Pero no es imposible para Dios cambiar la vida del hombre. ¿Usted lo cree? Para Dios no es posible, no es imposible, para Dios no es imposible cambiar la vida del hombre. ¿Lo cree? ¿Usted cree que Dios le puede cambiar? ¿Usted cree que Dios va a cambiarle? Ok, ¿usted cree que Dios también ya le ha cambiado? Ok, entonces cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor, porque no soy yo, eres tú, Señor Jesús, en mi vida. Eres tú, a través de tu Espíritu Santo en mi vida, quien hace posible los cambios necesarios para que yo sea como tú quieres que yo sea. Dile: gracias, Señor, por esta palabra. Bendíceme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta parte de la historia que vamos a leer, algunos ya la conocen, pero me habla de un hombre que quiero que sepa, que viene en el versículo 1 de Segunda de Reyes 5. Lo voy a explicar un poco, pero vamos a irlo leyendo. Dice la palabra, léalo junto conmigo. Naamán, capitán del ejército del rey, ¿de dónde? De Siria. Perdón, tengo otra versión, vamos a cambiar el mismo que usted. General del ejército del rey de Siria. ¿Qué dice? Era varón grande delante de su Señor. Aquí no está hablando del Señor nuestro Dios, está hablando de su Señor, que era el rey. Porque dice la palabra que él era un general del ejército. ¿Qué era Naamán? General del ejército. Dice, y el rey o su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, o sea, de Naamán, Jehová había dado salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero ¿qué era? Leproso. Naamán era un hombre que en ese entonces no era alguien que adoraba a Dios, a nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios. Él adoraba, lo vamos a ver más adelante, a un Dios llamado Rimón. Ese era un Dios que ellos tenían. Y él, Naamán, había crecido toda su vida adorando a ese Dios. Pero lo que me llama la atención aquí, dice la palabra, que Naamán era un hombre, ¿qué? Valeroso. Así lo dice, ¿verdad? En otra traducción dice que era un hombre, ahí dice, este era un hombre valeroso, un hombre poderoso, un hombre que tenía una sabiduría y que era aguerrido. ¿Cuántos nos consideramos así ante una situación? ¿No muchos o todos? Creo que todos hemos tenido situaciones, ¿verdad? Difíciles o no difíciles, pero tengamos lo que tengamos, tú y yo le hacemos frente. No nos echamos para atrás, ¿verdad que sí? Ok, entonces, si nosotros lo comparamos, imagínense ahora el nivel de él, un general de un ejército, que dice que era valeroso o valiente. Dios quiere que seamos valientes. Y dice la palabra aquí que este hombre, dice, era valeroso, pero en extremo. Otra traducción dice la palabra que era un hombre guerrero valiente.
Dice, un hombre importante y poderoso. Ese no soy yo, ese es un ruido que hace el micrófono. La otra vez hizo el ruido y pensaron que yo había estornudado, pero yo no estornudé, ¿ok? Y dice la escritura entonces que este hombre era un hombre, ¿cómo era? Valeroso. Versículo 2, dice la palabra: de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era la sirvienta de la esposa de Naamán. Esta sirvienta, esta muchacha o mujer, le dijo a su señora: si rogase mi señor, ¿a quién? ¿Va conmigo? ¿Qué dice? Si rogase mi señor, ¿a quién? Al profeta que está ¿en dónde? En Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué era lo que conocía esta mujer? A un profeta. ¿Y qué dijo esta mujer a su señora? Le dijo: si mi señor, si su esposo rogase al profeta que está en Samaria, no al rey, sino al profeta que está en Samaria, él rogaría a Dios por su vida y lo sanaría. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, obviamente el rey, su rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Verso 5. Y le dijo el rey el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Déjeme le digo tanto esto. No nos imaginamos ahorita muchas veces cuando me habla de ciclos y de piezas de plata. Pero yo hice una conversión actual a lo que hace esto y quiero decirle que llevaba más de 30 millones de pesos. Fíjese nomás, ¿cuánto? 30 millones de pesos. En todo lo que llevaba más de ¿qué? 30 millones de pesos. Una buena cantidad, ¿verdad que sí? Y dice la palabra, dice que él llevó consigo 10 o más o menos 30 millones. ¿Se le hace mucho? Déjenme le digo nada más. 10 talentos de plata son como 12 kilos, pero 6,000 piezas de plata me habla de alrededor de 70 kilos de oro. Es mucho, ¿verdad que sí? Y luego dice 10 mudas de vestidos. Versículo 6, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Tomó también cartas ¿para quién? Para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, a mi siervo ¿quién? Naamán, ¿para qué? Los sanes de su lepra. ¿A quién le había dicho la muchacha que fuera? Con el profeta. ¿Y con quién llegó Naamán? Con el rey. ¿Está usted aquí? A ver si estamos cayendo. Y lo dice la palabra, versículo 7. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que o sea, el rey de Siria, envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Pero ahí mismo el versículo 7 dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, léalo conmigo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro donde traía todo ese dinero, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, dice la palabra, ¿qué hizo?
le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Antes de continuar, quiero que vea una cosa. ¿Quién era Naamán? Un general. ¿De dónde? Del ejército de Siria. ¿Era poderoso? Sí. ¿Era un hombre valeroso? Sí. ¿Tenía mucho poder? Sí. ¿Tenía dinero? Sí. Y aquí me llama mucho la atención cómo es que Naamán acepta lo que una sirvienta le dice. Él no conoce nada, pero ¿quién se lo dice? Su sirvienta. Un hombre valeroso, poderoso, y dice: yo sí quiero ir. ¿Por qué? ¿De qué estaba enfermo? De lepra. ¿De qué estaba enfermo? Lepra. Qué triste caso. Uno puede tener mucho, puede tener millones de pesos, pero nada de eso puede quitar la enfermedad que ahorita trae. Y a veces nos pasa lo mismo en la actualidad. Podemos gastar mucho, tener mucho dinero y quererlo gastar para estar sano, para ya no estar enfermo. Y podemos pagarle al que sea, pero no podemos salir. Quiere decir que Naamán no estaba todo leproso, pero una parte de su cuerpo tenía lepra. ¿Quién lo sabía? Su esposa y aún los sirvientes. En este caso, Naamán le hace caso a eso. ¿Por qué? Porque él quiere ser sanado, él quiere ser limpiado. ¿Estamos aquí? Ahora, dice la escritura que va con el rey se enoja, rasga sus vestidos y se ofende. Pero el profeta que estaba allí, Eliseo, le dice que venga a mí. Él viene ahora a la casa de Eliseo, se pone enfrente y en vez de salir Eliseo, dice que le manda un mensajero. ¿A quién mandó? A un hombre tan importante le manda un mensajero. Versículo 11. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí sus argumentos. ¿Qué decían sus argumentos? Yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Cuáles son nuestros argumentos? Esos. Que queremos que Dios haga como yo quiero. Que quiero que Dios me sane como yo quisiera que me sanara. No sé si te das cuenta cómo en muchas ocasiones nosotros caemos en la forma en la que yo quiero que Dios me bendiga. ¿Cuál es la forma en la que tú quieres que Dios te bendiga? Y ya de antemano tú te preparas. Si sabes que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sanar, de antemano tú te preparas. Porque esta persona sabía que sí podía sanarlo porque su sirvienta le había dicho y ya iba preparado. ¿De qué forma iba preparado? Para pagar. ¿Qué iba a pagar? Lo que fuera. No me importa cuánto me cueste, lo que sí quiero es ya estar sano. Y este hombre llega y lo primero que hace es ver una reacción que a lo mejor la regó porque llegó con el rey, pero ahora sabe que va a ir con el profeta a la casa del profeta. Ahora, si no hay otro descuido, sé que allí voy a ser sanado. Llega a ese lugar y ahora le manda un mensajero. Como que a veces nos pasa eso, ¿verdad? Te levantas, como luego dicen, con el pie derecho y todo lo que haces en el día te sale mal. O nomás a mí me ha pasado. A ver, ¿estás aquí? Okay. ¿Sí te ha pasado alguna vez? Sí, di que sí, o di no. ¿Sí te ha pasado alguna vez? Bueno, nos pasa a todos que un día te levantas y mira, algo empieza mal y ya de allí
mal, mal, mal. Y dices, este día no debía de haber salido de la casa. O me levanté con el pie derecho. ¿Quién sabe de dónde sacamos eso? ¿Verdad? Supersticiones por ahí. El punto es que así le sucedió a Naamán. Por eso estaba enojado. Repite conmigo, estaba enojado. Así como tullido, ¿verdad? Más o menos. Como tú comprenderás. No, ¿verdad que no? Dice el versículo 12. Naamán dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Qué estaba menospreciando? El río Jordán. Dice, ese riachuelo feo, dice, si los ríos de allá son mejores. Y le dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, ¿y se fue qué? ¿Cómo se fue? ¿Regresó? Enojado, otra vez se enojó. Versículo 13. ¿Qué le dice? Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Impresionantemente, un hombre general del ejército de mucho poder y mucho dinero, otra vez le vuelve a hacer caso ¿a quién? A sus criados. Versículo 14. Él entonces, ¿qué dice? Descendió. ¿Sabes qué eso significa Jordán? Significa descender. Significa ir hacia abajo. Jordán está abajo. ¿Y qué hizo él? Se zambulló. ¿Cuántas veces se zambulló? 7, como le había dicho el varón de Dios. ¿Y qué dice que pasó? Su carne, ¿qué sucedió? Se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No sé si usted ve lo que está sucediendo aquí. Yo no quiero hablar del milagro, quiero hablar de Naamán. ¿Por qué? Porque Naamán viene siendo como muchos de nosotros, con argumentos que queremos que Dios haga en mí la sanidad como yo quiero que me haga la sanidad. O quiero que me prospere como yo quiero que me prospere. O quiero que Dios actúe o piense como yo pienso. Es muy difícil para un hombre cambiar la forma de pensar de otro hombre. Para mí aquí, créame que yo no quiero cambiar su forma de pensar. Yo quiero que todos cambiemos la forma de nuestro pensar a la forma de Dios. ¿Está aquí? Ahora, dice la palabra, versículo 15. Y volvió, léalo conmigo, volvió al varón de Dios, ¿a quién regresó entonces? Con Eliseo. ¿Con quién regresó? Eliseo era el profeta. Él y toda su compañía. Ya me imagino cuánta gente lleva y de repente va para allá y luego ve al río Jordán y ahora regresa y ahí venían carros, caballos, mulos y ahí andaba el oro para arriba y para abajo, para todos lados. Y dice la palabra que ahora sí se puso delante de él. ¿De quién? De Eliseo. Y dijo, léalo conmigo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículo 16, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que ¿qué? No lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Impresionante esta parte, ¿verdad? Tanto dinero, tanta plata, por no haber hecho nada, ni siquiera le puso la mano, ni siquiera le dijo, vente, vamos allá, yo te llevo, yo te zambullo. No, tú ve y hazlo. Todo lo que Naamán hizo fue obedecer.
Él no hizo otra cosa. Él estaba acostumbrado a obedecer órdenes, era un general del ejército y el que le daba las órdenes era el rey. Ahora le estaban dando instrucciones un profeta y sus criados. ¿Y qué hacía? Obedecía. Yo creo que algo más humillante que eso, para él, yo creo que nadie se lo había pedido. Pero ya había algo todavía más humillante, que era: lávate en el Jordán, en ese río, en ese arroyo. Si hay mejores allá donde yo vivo. Pero ¿qué estaba Dios diciéndole? Obedece. Y dice la escritura que entonces, al ser sanado y darse cuenta de la sanidad que él hubo, él viene directamente con Eliseo y le dice: ahora conozco una cosa, que no hay Dios sino solamente en Israel. ¿Qué te da a pensar? Que a lo mejor él ya le había pedido a muchos dioses, incluso al mismo dios Rimón, al cual él adoraba, también le ha de haber pedido. ¿Y sabes qué pasó? No fue sanado. ¿Sí estás aquí? Versículo 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues. Y le hace una pregunta: ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solamente a Jehová. ¿Qué era lo que pedía Naamán? Ok, no quieres tomar nada de lo que tengo. Ok, déjame, me llevo un pedazo de aquí de tierra, unos costales para cargarlos en mi mula. Y Eliseo le dijo: pues llévateles tierra, pues qué, ni me cuesta a mí, ni te la voy a vender. Pero lo que él dijo aquí es algo muy importante. Dijo: tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solamente ¿a quién? A Jehová. Versículo 18. Aquí terminamos con la historia de: en esto perdone, léalo conmigo. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyase sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ¿qué? Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Lo que sigue lo vamos a ver en otra ocasión. Marcos ve. Dice la palabra que entonces el rey de Siria, que era el rey de Naamán, ahora ya Naamán ya no quería adorar a Rimón. Ya había sido ¿qué? Sanado de su lepra. Y ahora ¿qué dijo? De hoy en adelante, ¿a quién voy a servir? A Jehová. ¿Sale? ¿Sí estás aquí? Ahora, y le dice: yo nada más te pido una cosa, le dice a Eliseo: que Jehová me perdone a mí, dice, cuando mi señor me lleve al templo de Rimón. Y yo me imagino que ya era un señor a lo mejor grande, y se llevaba al general, y entonces se apoyaba el rey en el brazo de Naamán, que cuando él se inclinaba ante su rey Rimón, él también se tenía que inclinar. ¿Sí? Pero él dice: yo ya no creo en Rimón, yo ya no me voy a inclinar delante de él, porque ahora el Señor es mi Dios. Amén. ¿Y qué le dice? Yo a ti, él le dice al profeta, te pido
que le digas a Dios que me perdone. Si acaso un día yo me llego a inclinar, porque el rey me lleve a hacer que lo haga. ¿Estás aquí? Gracias. Qué tremendo, ¿verdad? ¿De qué te habla un rey valeroso? Un rey que, a pesar de todo lo que tenía un problema. ¿Cuál era su problema? Era leproso. Tal vez muchos no lo sabían, pero él lo sabía. Él llevaba esa carga todos los días. No había sido sanado, pero ahora es sanado. A mí me impacta mucho la vida de este general del ejército, porque algo de lo que yo quiero hablarte hoy es precisamente de un carácter como el de Naamán. Dice la palabra, hay un proverbio, no lo busques, está en Proverbios 14:29. Dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. Dice: pero el que es agresivo muestra mucha insensatez. Esta traducción dice: el que tarda ¿qué? En airarse es de grande entendimiento. Mas el que es ¿qué? Impaciente de espíritu, ¿qué hace? Enaltece su necedad. Ups. Hay otra traducción que me gusta, porque dice la palabra en esta traducción y me habla precisamente de una persona que es paciente y que muestra gran discernimiento. Te quiero preguntar, ¿Naamán mostró paciencia? A ver otra vez. Está así como que en la duda. ¿Naamán mostró paciencia? Alguien dice que sí. Ese es el carácter que yo entiendo. ¿Cuántos nos enojamos así? Nos encendemos de volar. Pero ¿cuánto dura tu enojo? Yo creo que si Naamán no hubiera sido paciente, desde que llegó con el rey y el rey se enojó y rasgó sus vestidos, hubiera dicho: no tengo nada que estar haciendo aquí, vámonos. Y se hubiera regresado a Siria. Pero no. Llegó con el rey, le dijo eso, ¿se enojó? Tal vez sí. Todavía el rey le dice: ve con el profeta, porque el profeta le dijo: mándamelo. Va Naamán con el profeta, llega con el profeta, ¿y qué sucedió? ¿Salió el profeta? No. Le mandó un mensajero. ¿Se enojó? A ver, ¿se enojó? ¿Y se enojó mucho? ¿Pero qué hizo? Si no hubiera sido paciente, él se hubiera ido ya. No tengo nada que estar haciendo aquí, ya van dos, bye. Ah, pero hubo unos criados que le dijeron: hey, si no te hubiera pedido otra cosa, tan difícil le hubieras hecho. ¿Fue paciente? Sí. ¿Y qué hizo? Obedeció, fue y se lavó, fue sanado. Te pregunto otra vez, ¿Naamán era impaciente? No. Naamán fue muy paciente. Tan paciente era, voltea para acá, tan paciente era que él dijo en su carácter: si un día yo entro y mi rey me hace que me incline, imagínate,
No era ni su Dios, pero si el otro le pedía, él iba y se hincaba con él. ¿Por qué? Porque era un hombre ¿qué? Paciente. ¿Cómo más era? Valeroso. ¿Cómo más era? De mucho dinero. Pero era el brazo derecho ¿de quién? Del rey. Su general del ejército era el brazo derecho del rey. Era un hombre de mucho poder. Y aún así era un hombre paciente. ¿Qué dice aquí? Proverbios 14:29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. ¿Cuántas veces de nosotros nos enojamos, explotamos, gritamos, decimos y nos salimos? Y ya cuando vas manejando empiezas a discernir, de repente das la vuelta, te regresas, pides perdón, se arreglan las cosas y se acabó. Pero ya explotamos, Hay quienes tenemos la mecha muy corta en la paciencia. La enciendes y ¡pum!, lo explota. Y hay quienes tienen la mecha muy larga en la paciencia. La enciendes y no explota. A ver, levante de mano quién. No es cierto, no se cree. Evalúese en su corazón usted mismo. Una persona impaciente llega en la noche, llegan 3 días, 4 días y sigue enojado. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, aún haya pasado por lo que todo el mundo pasa, el que tiene a Cristo en su corazón es paciente, tiene discernimiento. ¿Lo creemos? ¿Usted tiene discernimiento? Entonces déjeme le digo una cosa. La Biblia dice que usted es una persona adecuada. Esta es adecuada para construir. Usted es una persona adecuada para que alguien se apoye en usted. Usted es una persona adecuada para acoger a los demás, para ser un hombre hospitalario hacia los demás. Y dice, como una enfermera. ¿Sabe lo que hace una enfermera? ¿Qué hace una enfermera? ¿Quién me dice qué hace una enfermera? Cuida. Déjeme le digo algo. ¿Qué hace una persona enferma? Un enfermero cuida. Pero no sabemos todo lo que hace un enfermero, más que el que ha estado en cama. Déjeme le digo una cosa. Había ocasiones que mis papás, ya en sus últimos años, a veces estaban en el hospital y a veces estaban en la casa y ya no controlaban sus esfínteres. Pero yo aprendí a ver cómo un enfermero hacía su trabajo. Y yo aprendí a cambiarle los pañales a mis papás hace como unos 10 años. ¿Sabe lo que el trabajo de un enfermero es? Cambiar un pañal. Y cuando se los cambiaba a mi mamá nomás se tapaba los ojos. Y cuando otros de mi familia se lo cambiaban, le decía, ¿ya le cambiaste el pañal? Veía que no se lo habían cambiado de la manera correcta, me venían a hacerlo a mí y ellos se quedaban así. ¿Por qué? ¿Sabe lo que hace un enfermero? ¿Sí está aquí? Si necesita algo en los pies, él se hinca, se agarra y empieza a hacer los trabajos en los pies. ¿Sí o no? Necesite lo que necesite. Es una persona ¿qué? Enfermero, como un enfermero, dice la palabra. Lo compara igual. Dice, en sentido figurado, una persona discreta, paciente. Dice que es una persona firme, una persona fiel, una persona digna de confianza o de creer en él. Es un ser permanente o tranquilo. Dice, moralmente para ser un hombre verdadero o un hombre con certidumbre. Por lo tanto, esta seguridad hace creer
educar, establecer, sin fallar, ser fiel, de larga duración, firme, seguro, fidedigno, de confianza. Un hombre que siempre está a tu mano derecha. Naamán siempre estaba a mano derecha ¿de quién? Del rey. Una persona paciente llega a los niveles más altos. Quiero decirte una cosa. Vamos a leer nuevamente 2 de Reyes 5, el versículo 1, y casi terminamos. Dice la escritura, léalo conmigo fuerte, por favor. ¿Qué dice? Naamán, general del ejército, rey de Siria. Yo le agregaría aquí alguien que adoraba a Rimón, a otro dios. ¿Estamos? Dice, era varón ¿qué? Grande delante de su señor el rey, y lo tenía en alta estima. El rey lo tenía de mucho valor, porque por medio de él general, había dado ¿quién? Jehová salvación a Siria. Fíjese bien, Naamán no adoraba a Dios, y sin embargo Dios lo usaba. Qué impresionante. Así hay mucha gente en el mundo que no conoce a Dios, pero Dios los usa. ¿Por qué los usa? Déjeme decirle un día, ellos estarán aquí delante de Dios adorándolo, como lo hizo Naamán. ¿Lo cree? Ahorita está usted aquí, y antes usted no le servía. Pero cuando Dios extiende esta palabra de un hombre o una mujer que es fiel en sus convicciones, que es firme en sus convicciones, que no está luchando, y no es alguien que luego explota, se ofende, luego se enoja y se va y ya nunca regresa. No, usted es lo que va, y lo que hace, regresa y dice, sí, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón delante de ti. Dile, te amo, Señor. Dígale, te amo, Señor. ¿Le ama a usted? ¿Sí le ama al Señor? A ver, dígase, te amo, Señor. Dios me enseña a ser discreto de esta manera. Una persona discreta como Naamán no va a llegar con el rey y le va a decir, rey, usted está equivocado, está mal. No, él sabe que es el rey. Él sabe que él es el brazo derecho del rey. Él sabe la confianza que el rey le tenga, aunque su rey adore a otro. Pero él ya le dijo al profeta, le dijo, ruega a Dios por si un día yo me hinclo o me llega a hacer que él me hinque. Dice, ruega a Dios que me perdone. ¿Y qué hizo? Dice Eliseo, ve en paz. ¿Qué estaba viendo Eliseo? Su corazón, que era un hombre fiel. Dice la palabra, Proverbios 11:13. A ver si me apoyan con Proverbios 11:13. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Mas el de espíritu ¿qué? Fiel lo guarda todo. En otra traducción, cuando dice el espíritu fiel, aquí, mas el de espíritu fiel es una persona discreta. Es una persona que es fiel, que tiene un espíritu fiel. ¿Fiel a quién? Primeramente que nadie, ¿a quién? A nuestro Dios. ¿A quién? Y en segundo lugar, con mi familia. Amén. Dice esta otra versión. Dice, la gente chismosa revela los secretos, pero la gente confiable
es discreta. Quiero terminar con esto que viene en Mateo capítulo 19, versículo 18. ¿Le está bendiciendo esta palabra? Dice Mateo 19, 18. Léalo conmigo. No, espérame, me equivoqué entonces. Es Lucas, perdón, me equivoqué. Lucas, no, espérame. Es Mateo 17, 18. Anoté más, es 19, en vez 17, 18. Dice la palabra, si me apoyas desde el 17, por favor. Respondiendo Jesús dijo, léalo conmigo, ¿qué dice? Oh generación incrédula, ¿y hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, traédmelo acá. Versículo 18, ahora sí. Y reprendió Jesús ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho. Y ¿qué dice? Quedó sano desde aquella hora. Versículo 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca ¿qué? Fe. Porque cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este hombre, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Voltee para acá. En esta escritura, en el versículo 18, póngame el 18 otra vez por favor, quiero que vea esto. Dice, y quedó ¿qué? Sano. ¿Quedó qué? Sano. Esa palabra en el original se dice terapeuo. ¿Qué? ¿De dónde viene? Terapeuo. Repita conmigo, terapeuo. Terapeuo es terapia. Y dice servir en sentido figurado como un enfermero. ¿Cómo Jesús sanó a ese hombre? ¿Por medio de una qué? Terapia. ¿Ha estado usted en alguna terapia de alguien? ¿Ha conocido lo que es una terapia? Que tiene que estar ahí por mucho tiempo, cuidando hasta que se fortalece y ya terminó. Bueno, el enfermero que estuvo allí fue un hombre fiel en terapia, haciendo su trabajo. No dijo, no, no, nunca va a sanar. No, ya mejor que se vaya a la tumba. No, ¿verdad? ¿Cómo es un enfermero? Fiel. ¿Cómo es un enfermero? Fiel. ¿Cómo era Naamán? Fiel. ¿A dónde lo llevó Dios hasta usarlo? A ser un general ¿qué? Grande, poderoso, valiente y de mucho dinero. Qué bendición, ¿verdad? No hablamos ahí de Eliseo que no quiso el dinero, pero si usted lee después en su casa lo que pasó, usted se va a dar cuenta que el que codició el dinero fue el siervo de Eliseo. Y todavía se enojó, se fue allá con Naamán, le pidió dinero, regresó y todavía le dice Eliseo a su siervo, ¿dónde estabas? Y él dijo, no he salido de la casa. Y él dijo, ¿cómo no? Si mi corazón estaba allá cuando tú estabas pidiéndole dinero a Naamán. Y le dice Eliseo a su siervo, por tanto la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti. Y bolas. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué puedo entender aquí? Lo que Jesús me enseña a mí en mi vida, a mí como pastor, es que quien te sana a ti no soy yo. ¿Quién es el que te sana? Dios.
¿Quién es el que te prospera? Dios. ¿Quién es el que te cuida? Dios. Yo seré un enfermero, que mi deseo va a ser siempre estar a tu mano derecha, buscando a Dios como un hombre fiel, un hombre que va a estar siempre teniendo cuidado de la vida que Dios a ti te ha dado. Y Él me llama a ser un hombre que fiel, igual a ti. Hay gente que te usa como su brazo derecho. Yo he oído que ahí dice gente que dice: es mi brazo derecho. ¿Sabes por qué dice eso? Porque es gente fiel. Amén. ¿Cuántos Naamanes hay aquí? Eso es todo. Entonces sí cayó el 20, ¿verdad que sí? ¿Le damos gracias a Dios por esto? ¿Quién cree que puede ser sanado en este día? ¿O puede recibir la prosperidad que Dios? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué le pidió Eliseo al rey, a Naamán? ¿Qué le pidió que hiciera? Que se humillara. ¿En dónde? En el río Jordán. ¿Y cuántas veces iba a sumergir? 7 veces. ¿Y fue sanado? ¿Cuál es mi argumento muchas veces? No, pues es que tiene que venir el pastor y tocarme, y hoy no oró por mí. No, no es así, ¿verdad que no? Yo puedo imponer manos cuando Dios me lo muestra, y he impuesto manos cuando Dios me lo muestra. Pero déjeme le digo una cosa: hay gente que allá puede ser sanada. ¿Por qué? Porque también obedeció, se humilló delante de Dios, y él creyó la palabra, y él mismo fue sanado. ¿Lo creemos? Póngase de pie. Y cierre sus ojos. Yo quiero que ahorita medite en algo. Medite en las veces en las que a lo mejor usted ha sido impaciente, en las veces que a lo mejor usted se ha desesperado, pero que aún así el Señor ha redarguido en su corazón, y aún así usted ha vuelto su corazón para ser de bendición a otros. Yo sé que muchos nos enojamos, así como Naamán. Pero Naamán cambió su manera de ver. ¿Cuándo? Cuando, a pesar de que todo lo que tenía de dinero, no gastó ni un peso, y Dios le sanó. Y eso es algo que usted y yo debemos de aprender. Saber que Dios no me cobra mi sanidad, Él ya pagó. Que Dios no me cobra mi libertad, Él ya pagó. Que Dios no me cobra mi prosperidad, Él ya me la dio. Que Dios no me cobra por perdonar mis pecados, Él ya los borró. ¿Lo cree? Él no me cobra por nada, Él ya pagó todo. Repítelo conmigo. Aún mis errores, aún en Cristo, que yo haya cometido por desconocimiento, dile: hoy, Señor, yo creo tu palabra, y yo me humillo delante de ti, Señor, y yo te creo tu palabra, y yo creo, Señor, que tú me has hecho de un corazón fiel, y por eso estoy aquí, para exaltar, para alabar, para bendecir tu santo nombre. Dile: te amo, Jesús. Dile: gracias por tu palabra.